Gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión, que como ustedes se dieron cuenta, fíjense que es de un artículo que no está publicado en una revista de radiología, de hecho está publicado en el New England Journal of Medicine, y me interesó mucho porque de alguna manera pasó medio desapercibido. El título del artículo no llena mucho, si lo ves nada más dice resultados a 5 años del ensayo danés de detección cardiovascular. Y eso es básicamente lo que dice el artículo del New England, y no, uno en radiología como que no traduce lo que pueda significar este hecho, y a mí se me hizo interesante sobre todo por la inclusión del TAC, del score de calcio y de la posibilidad de ver pues aneurismas y de ver eh, algún otro aneurisma de la aorta y básicamente la calcificación de las arterias coronarias. Entonces, se me hizo un estudio interesante por lo que vamos a ver y lo que sugiere el título de ahí. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por acompañarme y vamos a empezar. En un artículo publicado recientemente en el New England Journal of Medicine, investigadores de Dinamarca llegaron a la conclusión de que la detección por TAC de la calcificación coronaria puede no reducir la mortalidad. Los resultados, que también se presentaron el 27 de agosto en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, sugieren que es posible que no se necesiten pruebas de detección de enfermedades cardíacas basadas en la población general, un hallazgo que no solo podría reducir los costos de atención médica, sino también evitar a los pacientes una exposición innecesaria a la radiación. Acompáñenme a analizar el ensayo Danish Cardiovascular Screening, que por las siglas en inglés dice DAN-CAVAS, donde los autores encontraron que no había una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre los hombres que fueron invitados a un programa de detección cardíaca que incluía TAC y los que no. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones, pues tratamos temas que vienen en editoriales, en artículos de opinión. Y generalmente, como también ya saben, presento aquí artículos que de alguna manera no están en revistas de radiología, pero que tienen impacto en nuestra especialidad. Y fíjense que este es el caso de hoy. Es un artículo que fue publicado recientemente, el 27 de agosto, en el New England Journal of Medicine, como les decía. Y es un grupo multidisciplinario, pero fueron cardiólogos, cirujanos, internistas, farmacólogos, epidemiólogos, etcétera, del departamento, de varios departamentos, pero el principal, el autor correspondiente, pues es del Departamento de Cirugía Vascular, Torácica y Cardíaca del University Hospital de Odense en Dinamarca. Y fíjense que el título en español de este artículo sería algo así como Resultados a 5 años del ensayo danés de detección cardiovascular. En inglés, este es el Danish Cardiovascular Screening Trial, pero por el Danish Cardiovascular Screening, pues las siglas son DAN-CAVAS. Y hagan de cuenta que eso es lo único que viene en el título del artículo. Y la verdad es de que, a menos de que lo veas así como sistemáticamente, pues parecería no tener nada que ver con nosotros, los radiólogos, y como que no dice tampoco mucho el estudio si no estás familiarizado con él. Supongo que para los cardiólogos probablemente es un estudio muy citado, famoso, etcétera, y que implica muchas cosas. Pero por eso quise tocarlo, porque viene un punto en particular que tiene que ver con el score de calcio, que eso sí nos atañe a nosotros los radiólogos, y que creo que es importante conocerlo desde el punto de vista de lo que están proponiendo y algunas alternativas de análisis que les comentaré al final. Entonces vamos a poner esto un poco en perspectiva, como generalmente hacemos con cada artículo. Y bueno, ¿qué sabemos? Bueno, que aunque, por ejemplo, la incidencia de la enfermedad cardiovascular definitivamente ha ido disminuyendo en las últimas décadas, pues sigue siendo una de las principales causas de muerte y un desafío definitivamente para todos los sistemas de salud.
Y el punto aquí es que se estima que más o menos el 80% de los eventos cardíacos y los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir, incluso un 25%, depende, ahí vienen referencias y lo que uno lea, del 25 al 75% se pueden prevenir mediante una detección e intervención tempranas. Y por lo tanto, pues las estrategias para prevenir eventos isquémicos, ya sea en el cerebro, en el corazón, en las piernas, y obviamente todas estas secuelas incapacitantes pues tienen un gran potencial para mejorar la salud pública. Y el punto es que la identificación de pacientes con mayor riesgo que pueden beneficiarse de medidas preventivas, pues obviamente se ha reconocido en múltiples estudios, ¿no? Y quizá uno de los más, o el grupo que más ha dicho de esto es el Task Force, que es el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que ya lo he mencionado en un par de podcasts previos con respecto a otras cosas, y que la verdad es que aunque esto se sabe, no hay o ha faltado, digamos, evidencia para apoyar la detección generalizada basada en la población, pues en general, ¿no? Es como decir, como lo hacemos o lo haríamos igual como una mamografía. Recientemente hay un ensayo que, bueno, yo no lo tenía en mente, que se llama Vibor Vascular y que quiere que las siglas, así como el otro es Das Canvas, este es Viva por Vibor Vascular, y este mostró una invitación para someterse a una detección, digamos, combinada de aneurisma aórtico abdominal, arteriopatía periférica, hipertensión, resultó en una reducción relativa del 7% en el riesgo general de muerte entre hombres de entre 65 y 74 años de edad. Y esta fue como le dicen los americanos, el proof of concept, la prueba de concepto de que desarrollar un estudio semejante podría ser de utilidad. Entonces, el ensayo que yo les platico, que es el Danish Cardiovascular Screening, el Dan Canvas, pues está basado en la población general y los autores lo que hicieron fue ampliar ese screening del VIVA y combinando para incluir el cribado, el escrutinio de 7 enfermedades. Ahorita les platico. Y entonces investigaron los efectos sobre la incidencia de muerte y eventos cardiovasculares, invitando a hombres a someterse a exámenes cardiovasculares completos y más avanzados. Entonces, como se pueden imaginar, en la parte de material y métodos es un estudio que tiene pues mucha información, muchas tablas, mucha cosa estadística, evidentemente, porque pues es la fuerza del estudio. Entonces voy a tratar de resumir lo más importante. Y como les digo, este estudio pues está basado en este Dan Canvas, el Danish Cardiovascular Screening. Este es un estudio que se llevó a cabo entre septiembre del 2014 y septiembre del 2017. Incluyó 46,611 hombres daneses que estaban entre 65 y 74 años. En el ensayo se asignó aleatoriamente a los hombres en 2 grupos, una proporción de 1 a 2. ¿Okay? Uno del grupo caso y el otro de los 2 de controles. Los que fueron invitados a la detección de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y los que no. Esos son los casos y los controles. Dentro de los casos fueron 17,736 y los que no invitaron fueron 29,790. Entonces, los hombres que fueron examinados, ¿sí? Los que les invitaron a esto y que aceptaron, que al final les voy a decir que fueron un 62.6%, fueron 10,471 hombres que sí cumplieron y sí aceptaron, o sea, fueron invitados y aceptaron y se hicieron todos los estudios. Bueno, estos se sometieron a TAC sin contraste, pero sincronizado con electrocardiograma para determinar primero la puntuación de calcio, el score de calcio, pero la otra también es, al tener el electrocardiograma, también identificaban si tenían arritmias o no, ¿ok? También identificaron con el mismo TAC si había aneurismas y, como les digo, pues, si había fibrilación auricular. El proceso de selección también les hicieron medición de presión arterial en tobillo, brazo, para ver lo de las piernas, el índice tobillo-brazo, pues, y le hicieron análisis de sangre para diabetes y para colesterol. Entonces fueron las 7 cosas que ellos investigaron, como les digo, ¿ok? ¿Cuáles fueron los resultados principales? Bueno, lo que querían ellos fue estudiar la muerte por cualquier causa después de una
digamos, una mediana de seguimiento de poco más de 5 años, y los resultados secundarios que buscaron fueron eventos como accidentes cerebrovasculares, ataque cardíaco, disección aórtica, ruptura de la aorta, etcétera, ¿no? Y bueno, fíjense que, resumiendo todo esto y yéndonos un poco a los resultados, pues los autores no encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos resultados entre los hombres que fueron invitados a la detección y los que no. Y evidentemente vienen ahí la tabla, todos los porcentajes, pues no se los voy a decir aquí, son bastante aburridos, pero para fines prácticos ninguna de las diferencias entre grupos, como les digo, es estadísticamente significativa en ninguna de las cosas que hicieron en cuanto a lo que se refiere a muerte, disección aórtica, ruptura aórtica, ataque al corazón, etcétera, la fibrilación auricular. Y los investigadores tampoco encontraron diferencias que fueran estadísticamente significativas entre los dos grupos en lo que respecta a lo que ellos llamaron resultados de seguridad, es decir, como para ver que el estudio estaba bien hecho, safety control, se le llama safety results. Y estos fueron, por ejemplo, hemorragia intracerebral o hemorragia gastrointestinal, cáncer, los que fueron sometidos a revascularización cardíaca o revascularización vascular periférica o incluso reparación de la aorta, y tampoco hubo diferencias significativas en los resultados éticos, como hemos platicado ya en un podcast previo, es decir, lo que es el sobrediagnóstico o sobretratamiento. Prácticamente fue prácticamente igual en los dos grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si nos fuéramos ya a la parte final, a la parte de la conclusión de este estudio? Bueno, pues los autores lo dicen, se los voy a leer así, dice, según el grupo, la evaluación cardiovascular a nivel de la población no parece valer la pena. Y lo que voy a leerles está así como viene tal cual. Y dice, en este ensayo aleatorizado basado en la población con una mediana de seguimiento de más de 5 años, una invitación para someterse a un examen cardiovascular integral no redujo significativamente la incidencia de muerte por cualquier causa. Y ahí termino la lectura literal. Y bueno, eso fue lo que concluyeron los autores, ¿no? Entonces, como se pueden imaginar, después leyendo esto, como les digo, no aparece en la parte radiológica, pero leyendo las secuelas de esto, pues evidentemente causó pues muchas reacciones, ¿no? Y una de las que se me hizo más interesante quizá fue la del doctor Frederick Granis, que es profesor clínico emérito de cirugía torácica en California, y hace unos días, el 8 de septiembre, escribió, y esto sí lo voy a leer también textualmente. Dice, me sorprende que, aunque la enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de muerte en los Estados Unidos, en la actualidad no existe una prueba de detección aceptada para la enfermedad. Y cierro las comillas, por así decirlo, lo que dijo, ¿no? Y bueno, evidentemente que este statement, esta declaración de él, pues algunos podrían discutir, ¿sí?, sobre hecho, pero la verdad de las cosas es de que si nos ponemos a pensar, prácticamente todas las pruebas de detección actuales para la enfermedad de las arterias coronarias, se basan en la detección de factores de riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias. O sea, riesgo que incluyen diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, dislipidemia, hipertensión. Pero no hay, digamos, una prueba de escrutinio para lesiones obstructivas de las arterias coronarias como tal. Ya que, por ejemplo, la prueba de esfuerzo, que sí es para eso, pues está aprobada, pero solo en el contexto de síntomas sugestivos de isquemia. Y lo que sí sabemos es que lo más parecido que tenemos a esta prueba de excelencia, por así decirlo, pues es la tomografía computada, ¿no? Y con especial medición y categorización de las calcificaciones en las paredes de las arterias coronarias. Y además, no necesitamos necesariamente, si se puede valer la redundancia aquí, hacerlo con angio, ¿sí?, angio coronaria, aunque sería lo óptimo, pero sabemos que si solo le hacemos el score de calcio, como fue el caso que hicieron en este estudio, pues los valores se correlacionan con lesiones obstructivas, no nada más de coronarias, también sabemos que se correlacionan con carótidas y accidentes cerebrovasculares, etcétera, pero ese es el valor, pues, del score de calcio. Pero bueno, volviendo al estudio, no debería
de alguna manera sorprendernos los resultados, digo yo, porque fíjense lo que hicieron, ¿no? Pero si pensamos aquí en esto, pues la detección en sí misma, a menos que vaya acompañada de un algoritmo, pues, de tratamiento que guíe las intervenciones para, bueno, prevenir más complicaciones, la muerte por enfermedad en cuestión, pues el hecho de que tú la detectes es ineficaz en cambiar ninguna cosa, que fue lo que ellos vieron, ¿no? Porque de hecho hay por ahí una quote, una cita, pues, de un epidemiólogo de McGill, que dijo que la detección por tomografía computada del cáncer de pulmón, pues no es una detección, ¿sí? La verdadera intervención, no es una intervención, perdón. La verdadera intervención sería el tratamiento de los cánceres de pulmón en etapa temprana diagnosticados mediante la tomografía computada. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la mamografía, ¿no? De nada sirve hacer un screening de mamografía, detectar un cáncer temprano, si no le vas a hacer una intervención. Entonces, aparentemente, o lo que sabemos es que el beneficio, pues, de las intervenciones de tratamiento en términos de curación a largo plazo, pues, depende obviamente de la calidad del régimen del tratamiento que está asociado con la detección. Y, por ejemplo, volviendo a lo mismo que platicábamos, ¿no? La supervivencia después del tratamiento de cáncer de pulmón detectados por TAC en el famoso estudio de screening. Bueno, hubo uno en el NLST, que todo lo sabemos, el Ensayo Nacional de Detección de Pulmón, que se hizo en Estados Unidos, pero ese básicamente lo único que hacían era ver la supervivencia, ¿no? En cambio, hubo otro estudio que se llama, lo podríamos poner en español como Programa Internacional de Acción contra el Cáncer de Pulmón Temprano. En inglés es ELCAP, que es International Early Lung Cancer Action Program. Y sí mostró una supervivencia después de tratamiento del cáncer de pulmón detectados por medio de la tomografía computada. Y sí fue sustancialmente mayor. ¿Por qué? Porque hubo una acción correspondiente a esa detección. Entonces, digamos que en consecuencia, ¿no? El valor de la identificación de la calcificación coronaria solo se puede determinar en el estudio que se realice junto con un tratamiento posterior a una prueba positiva. Tal diagnóstico, por ejemplo, o tratamiento adicional no parece que se haya hecho en este estudio de Dan Canvas, o sea, al menos no lo describen así, simplemente hicieron el screening, lo que invitaron y qué fue lo que cambió. Pero yo creo que un estudio más informativo que tendría más valor, pues podría incluir uno en donde los pacientes con calcificaciones intensas en las arterias coronarias, digamos, proximales, pues se sometieran, por ejemplo, a pruebas de esfuerzo o angiografía coronaria. Y la pregunta de investigación importante es si se verían beneficios de supervivencia cuando los pacientes con obstrucciones peligrosas, o sea, de alto grado, que están asociadas con isquemia, pues que fueran identificados y luego tratados con angioplastía o con cirugía de derivación de las arterias coronarias, con bypass, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente sí es que se lograría demostrar una ventaja sustancial en la supervivencia y en una reducción de la mortalidad con un programa de cribado de screening cardíaco que estuviera basado en tomografía computada. Bien, este es el estudio que les quería presentar hoy. Se me hizo interesante porque, pues, al menos desde la parte que presentan ellos como evidencia fuerte, pues, como les decía al principio, que les comentaba en la introducción, pues incluso sugieren que no se debe de hacer este tipo de estudios a nivel de población general porque no tendría ningún beneficio. Pero ciertamente, si solo invitamos a eso y los dejamos seguir, pues parecería que no pasa nada. O al menos ellos no describen que hayan hecho ningún tratamiento como consecuencia de la identificación a aquellos que invitaron al screening, ¿sí? Entonces, creo que esa es una parte importante. Como les digo, todos estos artículos son para analizar, pero al menos es una de las evidencias que existe que no cambia mucho. Es como si hiciéramos a aquellos pacientes que tienen mamografías y no les hiciéramos a otras mamografías y viéramos que la muerte es exactamente igual en los dos grupos, pues probablemente podríamos concluir de que
evidentemente no se necesitaría hacer mamografía porque la mamografía en sí no cambia ninguna de las dos outcomes. En fin, es algo para analizar. Me gustaría saber sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas que tenemos aquí en Memorándum. Agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo hasta el final de la grabación, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.